manifestado Los socios comerciales México, Canadá y China advirtieron al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que su amenaza de imponer fuertes aranceles a los productos dañaría las economías de todos los involucrados y correría el riesgo de agravar la inflación. Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestra promesa. Sin embargo, según varios analistas, Trump está simplemente buscando una manera de negociar con estos países. Hay algunas pruebas de que no se trata solo de comercio. Se trata de utilizar el comercio como un medio para lograr algo que a esta administración le gustaría que sucediera, que es frenar la marea de inmigración ilegal a través de la frontera, así como frenar la marea de drogas ilícitas a través de las fronteras. Los aranceles los pagan las empresas que importan bienes, aunque Trump dijo con frecuencia e incorrectamente que los aranceles afectarían a los otros países. Como dicen los economistas, hay riesgos para las empresas estadounidenses. La gente está muy preocupada por estos aranceles porque van a causar enormes problemas. Podrían cerrar muchas industrias en Estados Unidos y hacer que muchas empresas estadounidenses se quiebren. Algunos jefes de empresas, como el presidente de Best Buy, ya confirmaron que los aranceles terminarían impactando los bolsillos de los estadounidenses, al subir los precios, por ejemplo, de alimentos, electrónicos y automóviles. Esto cuando aún la inflación no ha bajado completamente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Telearuba. 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por perpetrar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos desde la elección el 28 de julio, aseguró un alto funcionario de la administración Biden. Nuestra política de sanciones busca incentivar acciones democráticas en Venezuela, el único camino para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas de Maduro y sus representantes mientras sigan reprimiendo al pueblo venezolano. El grupo incluye a 15 líderes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes, según un alto representante de la administración, han atacado a civiles inocentes con fines represivos. La lista incluye a Daniela Desiré Cabello, hija de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia. La señal que enviarán estas sanciones es que no es simplemente Nicolás Maduro quien rinde cuentas, sino que, de hecho, los funcionarios del régimen que actúan ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas también se encontrarán en la mirilla de estas sanciones. El mandatario venezolano ha repudiado las sanciones y el pasado 20 de noviembre habló sobre el tema. A Venezuela no le da orden nadie desde el norte. Las sanciones no incluyen el sector energético y, según el analista político Aquiles Este, estas acciones llegan tarde. La administración Biden va de salida, ¿sabes? Y deja muchas cosas por contestar. A lo que se suma la pregunta en torno a la estrategia de la administración entrante, en especial tras la fecha de juramentación presidencial venezolana el 10 de enero de 2025. A partir de ese momento inicia una nueva película, porque los venezolanos y las fuerzas internacionales que apoyen la causa de la libertad de Venezuela van a estar enfrentando a un dirigente absoluta y totalmente ilegítimo. El Departamento de Estado dijo que también ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a casi 2,000 personas por su papel en socavar el proceso electoral o en actos de represión en Venezuela. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba.